A todos, me llamo Carmen Salvat y os voy a explicar un poco en qué consiste la especialidad de medicina nuclear de la que soy residente en el Hospital Central de Asturias, aquí en Oviedo. Bueno, la medicina nuclear, vamos a seguir un poco el índice que han seguido el resto de compañeros, hablando un poco de las generalidades, las plazas que se convocan, definir la especialidad, la formación y la rotación es un poco lo que suele buscar la gente cuando escoge esta especialidad o qué tipo, o según lo que más os pueda interesar, y bueno, luego el número de plazas y el ranking, ¿vale? La denominación oficial es medicina nuclear, dura 4 años y se accede a ella a través de medicina. La medicina nuclear es una especialidad médica dedicada al diagnóstico mediante el uso de sustancias marcadas con radioisótopos, proporcionando una información esencialmente funcional y metabólica, y además, mediante este uso de radioisótopos, se dedica también al tratamiento de ciertas enfermedades, como os veremos a continuación. Tiene relación con diversas ciencias básicas y aplicadas, como la física, la química, electrónica, la cibernética y farmacia, y con otras ramas de la medicina, como es muy importante para nosotros, la fisiología, la fisiopatología, radiología y otras técnicas de diagnóstico por imagen. Se diferencia fundamentalmente de radiología en que la radiación no es emitida a través del paciente, sino que una sustancia radiactiva es administrada al paciente, se distribuye por el organismo y posteriormente esta radiación es captada por un detector y permite generar una imagen. Se centra fundamentalmente en el aspecto funcional y metabólico de un órgano más que en el estructural, que es en el que se fundamenta radiología. Un día normal en la especialidad suele empezar a primera hora, pues sesiones clínicas o asistencia a diferentes comités. Posteriormente, programación y supervisor de las pruebas diagnósticas y después de su realización, interpretación de las mismas. Y todos aquellos pacientes a los que vamos a administrar una dosis de tratamiento con radioisótopos, hay que verles y pasarles consulta, ¿de acuerdo? Os dejo aquí varias páginas, entre ellas las de la Sociedad Española de Medicina Nuclear, la Europea, y bueno, la guía os recomiendo consultar las guías de formación de medicina nuclear de cada hospital, ya que la guía del Ministerio actual está bastante obsoleta y estamos pendientes de que se publique una nueva guía, pero mientras tanto os recomiendo, hasta que esto pase, os recomiendo que, bueno, si queréis ampliar información de cómo son las rotaciones en los diferentes hospitales, miréis mejor la guía de formación de cada hospital. Sobre el número de plazas de medicina nuclear, hay convocadas 45. A lo largo desde 1980 hasta 2018 se han convocado 1.092 plazas y bueno, veis que ha habido unas plazas que ha habido un poco de altibajos. Entonces, esto se debe a que según se ha ido desarrollando la especialidad, ha ido haciendo falta más profesionales. Entonces, por eso se han ido aumentando el número de plazas. La Sociedad Española de Medicina Nuclear define la especialidad como la rama de la medicina que emplea los isótopos radiactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, terapéutica e investigación médica. Actualmente en España existen más de 140 centros de medicina nuclear. De ellos se calcula aproximadamente que el 60% son públicos y el 40% privados. Los médicos, como ya hemos dicho, los médicos en medicina nuclear siguen el sistema MIR y la especialidad dura 4 años y cada año finalizan, pues como hemos dicho ahora mismo, 45 médicos nucleares. En otros países, la medicina nuclear está en relación directa con el desarrollo económico de cada país. Así pues, Estados Unidos y Japón son países que cuentan con más centros y que cada vez se están desarrollando más, seguidos por Europa, Latinoamérica, Asia y África. Los procedimientos de medicina nuclear constituyen una práctica común en miles de hospitales europeos y norteamericanos y además es que según el país hay diferentes radiofármacos, ya que cada país aprueba unos u otros. Hay muchos que están aprobados y que se usan a nivel de todos los países, pero hay otros que, bueno, varían dependiendo de
que estén aprobados o no, dependiendo de la legislación vigente de cada país. El campo de acción de la medicina nuclear comprende desde el diagnóstico con pruebas funcionales, morfológicas y dinámicas e imagen molecular, terapéutica, hay un extenso campo de terapia con diferentes radiofármacos que están considerados como terapia dirigida y que cada vez están aumentando más, y la investigación se desarrolla básica y aplicada utilizando isótopos radiactivos y técnicas biofísicas afines, experimentándose cada vez más y descubriéndose según va avanzando los conocimientos de física, van apareciendo cada vez más radiofármacos que se pueden utilizar tanto para terapia como para diagnóstico. Voy a enseñaros unas cuantas imágenes de varias patologías y de varios campos de acción, solo algunas. Bueno, en el parte del diagnóstico, la gammagrafía y el SPECT, en este caso, bueno, la imagen que podéis ver, la primera una patología tiroidea, un nódulo autónomo, la segunda pues en el adenoma paratiroideo en los casos de hiperparatiroidismo primario, como podemos ver en la imagen, o en los casos de estudio de Parkinson se utiliza también el SPECT cerebral de transportadores de dopamina. La gammagrafía ósea en el uso de detección de metástasis óseas se hace un rastreo corporal completo. Se puede usar también la gammagrafía ósea de 3 fases para detección de aflojamiento de prótesis, en este caso, como vemos en la imagen, de material protésico, o también se pueden usar lo que es la gammagrafía ósea para el diagnóstico de poliartritis o necrosis avasculares, entre otras. La gammagrafía cardíaca en el estudio de perfusión miocárdica, donde para el diagnóstico de isquemia o necrosis, tanto que se realiza un estudio en esfuerzo y otro en reposo para poder comparar las imágenes. Renogramas isotópicos para la función renal, ver si es posible que haya una obstrucción a nivel de la eliminación. El uso del PET cada vez más extendido en estadificación, seguimiento y control de tratamiento de tumores, como podemos ver en esta imagen, en la estadificación de un cáncer de pulmón. En los casos de linfoma, para diagnóstico de extensión y post-tratamiento para hacer el control y la evaluación del tratamiento. La planificación de radioterapia, colaboramos con los compañeros de oncología radioterapia en la planificación para poder ver qué áreas hay que tratar, para que no se deje ninguna área, pues porque en algunas ocasiones a lo mejor es una zona que no presenta realce de contraste o que es pequeña y no se ve que ahí puede haber un posible foco de tumor, y entonces, bueno, con el PET se puede ver y con ello ayudamos a la planificación de radioterapia. También el PET no es solo en oncología, sino también en infección a la hora de detectar focos de infección. En este caso que os enseño aquí, pues es infección de una endoprótesis vascular. Y también, por ejemplo, en la endocarditis sobre válvula protésica, como ya sabéis, en los nuevos criterios también aparece el PET. En el estudio del metabolismo cerebral para el estudio de las demencias. Y bueno, hay un montón de pruebas más, como la gammagrafía de ventilación-perfusión en diagnóstico de TEP o de hipertensión pulmonar, detección de ganglio centinela en varios tumores. Cada vez se va ampliando el número de tumores en el que se quiere hacer detección del centinela para hacer estudios más exhaustivos, que haya cirugías menos extensas. En el diagnóstico de una posible SOGR en la gammagrafía de glándulas salivares, la gammagrafía cardíaca de inervación simpática, ventriculografía isotópica para el estudio de la función ventricular, gammagrafía renal para detección de lesiones del parénquima renal, masa eritrocitaria en el estudio de poliglobulias,
Gammagrafía de infección e inflamación con leucocitos marcados. Asimismo, también se utiliza el galio 67 para la detección de infección e inflamación, la teragnosis, el PECTA con diferentes radiofármacos, como hemos visto antes imágenes de un FDG, pero también con beta-amiloide, PSMA, colina, y bueno, y ahora cada vez más se está empezando a desarrollar el PET-resonancia en aquellas patologías en las que bueno, el TAC se queda un poco corto. Respecto a la terapia, en la terapia con el hipertiroidismo con yodo 131, cáncer diferenciado de tiroides, los tumores neuroendocrinos con lutecio 177, dolor óseo en metástasis óseas de cáncer de próstata con radio 223, samario 153, radioembolización con esferas de itrio 90 en hepatocarcinoma o metástasis hepáticas y la sinobiortesis isotópica en el caso de dolor articular con características inflamatorias. Como podéis ver, la medicina nuclear tiene un campo de acción muy amplio en el que entramos en contacto con muchas especialidades con las que tenemos la suerte de tener relación y desarrollar nuestra especialidad en todos estos campos. La formación, nosotros tenemos una doble formación, tenemos la primera parte en medicina general y el resto en nuestro campo. Durante el primer año se realiza una formación más general, se adquieren conocimientos en matemáticas, física, química, radiofarmacología, instrumentación, protección radiológica. También parte de los fenómenos fisiológicos y patológicos estudiados, métodos de producción de radionucleótidos y durante el primer año se recomienda realizar guardias en el servicio de urgencias para poder tener una base en medicina general. Como hemos dicho, pues bueno, durante el primer año, rotaciones, medicina interna, urgencias, radiodiagnóstico, tener una unidad de rotar también en radiofarmacia para ver cómo se preparan todas las dosis, fundamentos físicos y químicos de los fármacos. Importante el curso de supervisor de instalaciones radiactivas, que es fundamental para poder ser médico nuclear. Y que bueno, en determinados hospitales se hace de primer año, otros lo hacen de tercero, dependiendo de cada plan formativo. Y además en el primer año también se empieza en la especialidad formando dentro de la medicina nuclear convencional. Durante el segundo y tercer año, medicina nuclear convencional, todo lo que es gammagrafía, detección de ganglio centinela y terapia con radiofármacos. En el caso de la imagen aquí os enseño una imagen de ventilación, perfusión en el que podemos ver un patrón de tromboembolismo pulmonar. Bueno, en el cuarto año, fundamentalmente a partir del tercero, pero también en el cuarto, PET y teragnosis, la teragnosis, diagnóstico y tratamiento con el mismo radiofármaco, se está cada vez desarrollando más. Y se recomienda la realización de tardes en el servicio, que es una cosa que cada vez hay en más hospitales, que bueno, como se ha ido incrementando la actividad y según se ha ido desarrollando la medicina nuclear, pues bueno, la mayoría de los servicios de medicina nuclear en España realizan actividad por la tarde y se considera recomendable que el residente forme parte de la actividad del servicio durante las tardes. Sobre rotaciones externas, unidades que dispongan de ciclotrón para poder hacer uso y ver estudios de diferentes radiofármacos, ya que no todos los hospitales en España tienen ciclotrón. Y en el extranjero, pues como os comentaba antes, para poder ver pruebas con fármacos que aún no están aprobados en España y que esperemos que pronto estén, pero sobre todo porque bueno, también es importante ver cómo se desarrolla en otros servicios y conocer otros lugares. El perfil del especialista, bueno, esto es según la estadística, luego somos todos un poco de cada uno somos diferentes. Y bueno, pues es una especialidad, los motivos para elegirla es que es una especialidad en expansión, marcada por la orientación física y tecnológica. Cuanto más se va desarrollando, todo lo que es la física y la tecnología, más se desarrolla la especialidad. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de innovación y experimentación. La jornada es una jornada de trabajo predecible,
tiene una duración más o menos estable, sabemos lo que hay citado de antemano, luego, bueno, siempre pasan cosas, como, bueno, vamos, como en todas las especialidades, pero fundamentalmente es predecible. Y además también, como os comentaba antes, al estar en contacto con tantas otras especialidades, hay mucha variedad de patología a diagnosticar y tratar. Hay contacto con el paciente, como os hemos dicho, pasamos consulta. Además, cuando nosotros miramos mucho la historia del paciente, sobre todo porque en nuestras pruebas el paciente no se puede marchar sin que la prueba haya sido revisada, ya que si hay que repetir la prueba es el momento, porque es el momento en el que el paciente tiene el radiofármaco dentro de sí y por lo tanto es el momento de repetirla si hay que hacer alguna imagen más. Entonces, cuando hay algo que no nos cuadra, pues muchas veces hablamos con el paciente, que realmente son pocas veces, más el contacto con la consulta cuando van a tener tratamiento. Pero sí que es verdad que estamos centrados en el diagnóstico, en lo que es la nuclear. No hacemos una consulta como puedan ser los compañeros de primaria o de interna o las otras especialidades médicas. Práctica continua de la fisiología y, bueno, pues ¿por qué la eligen frente a otras? Pues urgencia por ser demasiado estresante, radiología o anatomía patológica por tener escaso contacto con el paciente y atención primaria por esto mismo, por el contacto con el paciente y también porque tienen un campo muy amplio de acción. Se valora positivamente la variedad de procesos relacionados con la práctica en medicina nuclear, ya que, como hemos dicho, cada día se plantean nuevos retos y es necesario permanecer permanentemente actualizado en los avances. Además, bueno, uno de los otros elementos de motivación son la satisfacción de poder ayudar a otros profesionales a resolver dilemas diagnósticos, la innovación continua y la fiabilidad en los descubrimientos del área. Los temas menos apreciados, bueno, somos una especialidad una de las grandes desconocidas, aunque cada vez esto se nos va dando más visibilidad según se ha ido desarrollando. Las labores administrativas y cumplimiento de protocolos con las agencias de regulación de la actividad, al tener que tratar con técnicas ahí están los radioisótopos y las terapias, pues bueno, la verdad es que tenemos una regulación muy exhaustiva. También, bueno, a veces sí que es verdad que se nos conoce más por nuestro aspecto técnico, más que por el hecho de la medicina, pero bueno, esto, como os decía, cada vez, como vamos formando parte de los comités y cada vez la medicina va siendo un trabajo en equipo, esto cada vez vamos a menos. Y bueno, pues sí que es verdad que en la carrera pues la gente de medicina nuclear ve menos, entonces no estamos en el currículum de los estudiantes. Para la práctica clínica, para la práctica de la especialidad, pues bueno, lo que hablábamos, tener inquietud, afán por saber, trabajar, interés por la tecnología y sus avances, buena base en ciencia física de partículas, pues ya que nos vamos desarrollando junto con ellas, y tener una orientación visual para poder interpretar los datos, ya que nuestra especialidad, aunque tiene terapia, fundamentalmente nuestro trabajo día a día es más diagnóstico. Retos de cara a un futuro: conseguir resultados más definitivos y concluyentes a través de algunas de las pruebas aplicadas, un futuro dinámico en función de la velocidad a la que se van produciendo los descubrimientos referente a pruebas y técnicas diagnósticas. Las dificultades previsibles pues están relacionadas un poco con el recorte de costes de la administración sanitaria, ya que si hay un problema de recorte es que hay una reducción de compra de equipos nuevos o que no se renuevan y, bueno, quieras que no, pues somos una especialidad con que nuestras pruebas son costosas, entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta también. Y el otro reto pues es establecer una unión entre la tecnología nuclear y otras modalidades técnicas automáticas para poder perfeccionar las técnicas de diagnóstico, haciéndolas cada vez más seguras y menos costosas. Para aquel que esté interesado en la medicina nuclear, es necesario adquirir una base sólida en medicina interna y radiología, también en fisiología, ¿de acuerdo? Porque como al ser una imagen metabólica nos aprovechamos mucho de la fisiología del cuerpo humano para poder hacer las imágenes. Los conocimientos de estadística son importantes. Es deseable contar, pues eso, que tengáis ganas de investigar y de estudiar,
y que os gusten sobre todo los ordenadores, ya que, como hemos comentado ya varias veces, se necesita vamos a estar mucho tiempo delante del ordenador, entonces, bueno, que os guste. E intentar ser docente me parece que es también importante porque eso también nos ayuda a estar actualizados día a día. Bueno, lo que comentábamos, que seáis curiosos, innovadores, capaces de seguir los avances de la tecnología y tener interés por aprender continuamente. Esto, pues, en medicina es casi, yo creo que en todas las especialidades, pero en la nuestra quizás como se va desarrollando especialmente rápido, quizás en comparación con otras, ¿vale? Los números con los que se escogió la especialidad, bueno, quitando, es bastante variado. Según aquí tenéis un poco las diferentes plazas, pues en 2008 el número mínimo fue el 1.600, el año pasado se cerró hace 2 años, perdón, con el 6.900. Vais viendo pues que a lo largo sí que va variando un poco a lo largo de los años. El número menor con el que se cogió la plaza en los últimos 12 años fue el 1.600, el mayor con el 7.097. Bueno, aquí tenéis una tabla en la que se van viendo cómo se han ido cogiendo de los diferentes hospitales a lo largo de los últimos años. Y bueno, el ranking pues varía, la verdad es que varía, yo estuve revisando, varía mucho respecto un año a otro, pero bueno, el Clínic de Barcelona, la Politécnica de la Fe en Valencia, el Vall d'Hebron, los hospitales de Madrid. Y bueno, pues dependiendo también del tipo de ciudad, también tiene mucha importancia la ciudad en la que queráis vivir, ¿vale? ¿Qué es lo que yo recomiendo que cuando vayáis a ver un servicio de medicina nuclear preguntéis? Porque como dependemos mucho de lo que nos piden los compañeros clínicos, sobre todo qué pruebas diagnósticas se realizan, porque no todos los hospitales, pues hay veces que en determinados servicios pues piden más de una cosa, otros piden más de otra. Entonces, bueno, sí que es verdad que sí que hay veces que hay servicios que realizan más pruebas diagnósticas que otras. Fundamental también el tratamiento con radioisótopos, si hay habitaciones de terapia, ya que por dosimetría nuestros pacientes cuando tienen tratamientos muchas veces es necesario que se queden por protección radiológica a dormir en el hospital. Si disponen o no de unidad de radiofarmacia propia para la administración de los radiofármacos, qué volumen de pacientes, porque, por ejemplo, en el caso de Asturias, el único servicio público de medicina nuclear es el Central de Asturias, aquí en Oviedo, entonces, bueno, pues eso también es importante. Proyectos de investigación, las rotaciones internas que se hacen por el hospital y la posibilidad de rotaciones externas. Si se realizan guardias en urgencias y si es solo durante el primer año, cuántos meses, y las guardias o tardes en medicina nuclear. Y no por último, lo menos importante, el ambiente en el servicio, ya que, bueno, pues como en todos los trabajos es fundamental, pues para poder desarrollarse como residente, que tener un buen ambiente. Y bueno, esto sería todo. Creo que yo os he mencionado todo lo importante de la medicina nuclear. Yo os recomiendo que ante cualquier duda y que tengáis, vayáis a preguntar a los servicios, porque los residentes que ya hemos pasado por la elección del MIR estamos encantados de que preguntéis. Y bueno, mucha suerte y que os vaya muy bien.